iglesia. Qué bueno poder estar aquí una vez más. Y qué bien lo pasamos la semana pasada, ¿no? En la Comida Internacional. Gracias a todos los que estuvieron ahí organizándola. No digo nombres porque seguro que me dejo alguno. Y bueno, tampoco era concurso, ¿no? Porque si no hubiéramos ganado los catalanes, pero ya habrá oportunidad de repetir la comida y de volver a presentaros. Bueno, quiero deciros que, como decía Dulce, ¿no? Ha sido una semana maravillosa y decía ella, este martes 2 personas se entregaron a Cristo. Son 2 hermanos ya, son amigos de José y de Katy, se llaman Carlos y Carolina. Y bueno, si queréis saber cómo fue ese momento tan emocionante, porque fue muy emocionante, ¿verdad? Podéis hablar con ellos después y que os cuenten un poquito. Dios es bueno. Dios es bueno y nos encanta hablar de Jesús en este lugar y eso es lo que vamos a seguir haciendo en este momento. Estamos en la serie En la mesa con Jesús y hoy vamos a ver otro de esos encuentros increíbles que tienen lugar alrededor de una mesa. Es una historia bien conocida por muchos de vosotros, por mí también, por supuesto, pero uno de los problemas con la familiaridad es que podemos perdernos muchas cosas, podemos pasar muchos detalles por alto y queremos profundizar y adentrarnos en eso, ¿vale? Así que vamos a escuchar la palabra de Dios. Y para situarnos en la escena, nos vamos a transportar al antiguo Jerusalén, donde tiene lugar este encuentro. Y vais a poder escuchar las músicas que se oían en la calle, que se oían en ese día festivo. ¿Se oye? Entonces, nos adentramos a la escena, ¿vale? Vamos directos al texto y somos transportados a este lugar. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Como os decía, este es un gran texto, una de esas grandes historias de la Biblia, aunque sea una historia muy cortita.
Y ya que muchos sé que estáis viendo la serie esta de Chosen, creo que esta es una de las escenas que mejor está representada en esta serie. Así que creo que si la veis vais a poder identificar eso mejor. Pero para situarnos de lleno y transportarnos un poquito a esa época, aparte de esa música que va a estar ahí de fondo, creo que es bueno que tengamos un poquito más de información. Lo primero es que esta historia tiene lugar en el antiguo Israel, en un momento festivo, en un día de festividad. Y es importante saber que en esos días de cenas especiales o de festivales, a menudo tenían lugar esas comidas en un patio abierto, como que fuera un patio andaluz. ¿Os situáis? Un patio en el que tal vez había una fuente, en el que la mesa estaba puesta en forma de U y la puerta normalmente no se cerraba. Así que deberíamos saber eso también, ¿no? Que eran eventos públicos en los que los vecinos sentían la libertad de poder entrar a esos patios y estar de pie alrededor observando esa fiesta de esta cena mientras tenía lugar. No se les consideraba invitados, pero tampoco se consideraba que eran intrusos. Eran como autoinvitados para poder observar, para ver qué sucedía en esa cena. La segunda cosa que deberíamos saber es que era una costumbre de la persona que invitaba recibir a su invitado con 3 cosas. Una, un beso de bienvenida, otra, agua para los pies y otra, aceite para ungir su cabeza. El beso era una señal de afecto. El agua permitía lavar los pies de esa persona. Recuerda que había zapatos cerrados también, pero la mayoría de gente andaba como sandalias, como con chanclas. Y el agua permitía limpiar los pies a esa persona que estaba invitada en tu casa. Y el aceite se restregaba un poquito en la frente como un perfume, como un símbolo también de bendición. Ahora, el paralelismo en nuestros días, ¿cuál sería? ¿A recibir con un beso? Pues prácticamente lo mismo, ¿no? Somos una cultura mediterránea, una cultura cariñosa también, y normalmente recibimos con un beso, con un abrazo o estrechando la mano, pero normalmente lo hacemos así, ¿no? Con un beso y un abrazo. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Estamos en invierno, cogemos el abrigo de esa persona, hemos hecho lugar en nuestra casa para colgar su abrigo o su bolso. Ahora ya después del COVID, ¿qué es lo que ofrecemos? Antibacterial, ¿no? En muchas entradas de las casas está el antibacterial. Pues toma, échate un poquito y mientras espera el momento de la comida, llega ese momento, le ofrecemos algo para beber. Este sería el equivalente, ¿no? Estas son cosas normales, cosas de cortesía que solemos hacer con nuestros invitados, ¿verdad? Pues era lo mismo que el beso, el agua y el aceite. Y, ¿sabes? Omitir esto era como una falta de educación, una falta de etiqueta con aquel invitado que tenías en tu casa. Era un acto de descortesía. Ahora, para el día de hoy, he dividido esta historia en 5 escenas. Así que os invito a introduciros de lleno en cada una de estas escenas para que observemos desde dentro, para que nos metamos en ese patio y en esa mesa con Jesús para ver qué es lo que está sucediendo alrededor. Así que justo cuando nos sentamos en la mesa, se abre el telón y se ve esta escena. Al mirar el escenario, vemos una mesa con forma de U, como os decía, una mesa baja colocada en medio de ese patio. Tiene forma de U con sofás alrededor, de manera que los invitados puedan comer sentados, pero un poco recostados también, con las piernas hacia afuera de la mesa. Inmediatamente nos presentan al hombre que será el personaje central, Simón el fariseo. Qué sorpresa, ¿no? Este hombre ha invitado a Jesús a su casa a cenar. Es una sorpresa porque la mayoría de las veces pues Jesús no se llevaba muy bien con los fariseos, ¿verdad? Pero Simón era diferente. Este fariseo era un poquito diferente. Evidentemente no era muy buen fariseo, no estaba involucrado en prácticamente nada. Era lo suficientemente tolerante como para invitar al joven rabino de moda que estaba por el área, que es Jesús de Nazaret. Quizá pensó, bueno, si invito a este, tampoco me va a hacer ningún daño, no pasa nada si lo invito a casa. Después de todo, pues hay gente de todo tipo en el mundo. A Simón le gustaba rodearse de personas influyentes. Le hacía sentir bien codearse con las personas poderosas. Y no es que estuviera comprometido con Jesús o con la misión, no, en absoluto. Se trataba de una
invitación, simplemente una invitación social, nada más. No estaba necesariamente de acuerdo con todas esas palabras que Jesús había pronunciado unos días antes, hablando de que precisamente los fariseos estaban robando en las casas de las viudas, ni tampoco esas palabras duras que les había dicho: vosotros sois como sepulcros blanqueados. Eso era un poco extremo para el gusto de Simón el fariseo. Así que, como os digo, se trataba solamente de una cena informal, de esas en las que la vajilla buena la guardamos, sacamos la de diario, ¿vale? No pasa nada. Una cena discreta, una cena sin importancia. De esta manera no correría el riesgo de ofender a sus amigos más ortodoxos. Simón el fariseo era un tipo urbano, una persona refinada, suave, adaptable. Es un espectador curioso del juego de la vida. Es diplomático hasta el extremo y le gusta jugar con precaución. Por encima de todo, Simón el fariseo no es un fanático, es una persona de mundo. Se consideraba a sí mismo un hombre que nunca podía ser acorralado entre la espada y la pared. Es una persona que encaja bien en la oficina, encaja bien en los pasillos del ayuntamiento, encaja bien también en la iglesia. Le iría bien en cualquier lugar, en Roma, en Barcelona, no importa. Es el clásico hombre de centro, una persona moderada. Así que sucede que Jesús ha venido hoy a cenar a la casa de este fariseo. Hasta aquí todo parece bien cuando cae y baja el telón de esa primera escena. Y cuando sube el telón de nuevo, estamos en la segunda escena ya, aparece por la izquierda del escenario una mujer en principio no identificada. Camina alrededor de la mesa y se detiene en un sofá justo por detrás donde está recostado Jesús. Y la Biblia es muy discreta al referirse a ella como una mujer, dice el versículo 37, Lucas 7, 37, una mujer que era pecadora. O como lo traduce la Nueva Versión Internacional, una mujer que tenía fama de pecadora. Es una forma delicada de decir que esta mujer había sido una prostituta. Se ganaba la vida en OnlyFans, vendiendo su cuerpo a los hombres. Era una profesional y no tengo motivos para dudar de que fuera buena en lo que hacía. Ahora, lo sorprendente es que esta mujer acudiera a casa de un fariseo. En circunstancias normales, Simón y esta mujer nunca se habrían conocido. Él jamás se habría acercado a una mujer como ella. Y ella nunca hubiera tenido acceso a presentarte delante de un personaje como él. Pertenecen a extremos opuestos del espectro social. Sin embargo, curiosamente, se ven reunidos con un mismo propósito. ¿Cuál es? Los dos quieren conocer a Jesús. Los dos quieren estar ahí, quieren conocer a Jesús. Y es significativo que se le llame una mujer que era pecadora o que tenía fama de pecadora. 2 versículos más adelante, Simón dice que es una pecadora. Y lo que nos ha quedado claro después de leer toda la historia es que es obvio que ella sabía algo sobre Jesús antes de ir a esa cena. Creo que había escuchado el mensaje de Jesús y había respondido con fe y había experimentado su amor y su misericordia. Es decir, ella viene a esa cena, viene a esa fiesta porque su vida ya ha cambiado, su vida ya está siendo transformada y quiere expresar su nuevo amor por Jesús. Pero Simón no es consciente de eso. Él asume que esta mujer es la misma mujer que siempre ha sido. Como dice en el versículo 37, que ella había vivido una vida de pecado en esa ciudad. Y podemos estar seguros de que cuando entró en el patio, ¿qué es lo que pasó? ¡Fum! Todas las cabezas giradas hacia esta mujer. Y empieza lo que nosotros alguna vez hemos hecho también y hacemos. ¿Qué es lo que hacemos cuando entra alguien extraño o fuera de nuestra sociedad? ¿Qué hacemos? Empezamos a hacer gestos, ¿no? Con quien tenemos complicidad. Hacemos como, ¿qué hace? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué ha venido? ¿Qué hace, no? Y estoy seguro que eso es lo que pasó también
en esta cena? ¿Por qué está esa mujer aquí? Ahora, el centro de atención pasa de ser Simón el fariseo a una mujer que ha entrado de la calle, o una mujer de la calle. Y la verdad es que no sé mucho sobre las prostitutas, pero estoy seguro de algo, que una mujer así es buena observando y juzgando a los hombres. Los ve tal como son. Ha escuchado todas las promesas que le han hecho, todas las insinuaciones, todas las excusas. Esta mujer lo ha visto todo. Y sabía que Jesús no era como todos esos otros hombres. Él no la iba a utilizar y luego la iba a tirar y la iba a desechar. En sus palabras, en las palabras de Jesús, esta mujer oyó de una salida de su vida asquerosa y su vida repugnante y vacía. Ahora Simón observa, incrédulo, cómo esta mujer hace algo bien extraño. Primera, se acerca con la intención de derramar un frasco de perfume a los pies de Jesús, un perfume muy caro, pero empieza a llorar y no puede parar de llorar. Y mientras llora, las lágrimas de esta mujer caen sobre los pies de Jesús. Y ella empieza a secar los pies de Jesús con su cabello. Luego empieza a cubrir sus pies de besos. Y finalmente unge esos pies con perfume. Ahora, si eso te parece extraño, ¿puedo pedirte que recuerdes quién es esta mujer y de dónde viene? ¿Cuáles son sus antecedentes? Ella está acostumbrada a tocar a los hombres. No se avergüenza de mostrar sus intenciones. Reacciona ante Jesús de la misma manera que reaccionaría una mujer con sus antecedentes. Es la única forma que conoce. Es generosa, es afectuosa, es impulsiva, es expresiva, es emocional, es apasionada, es desinhibida. ¿Por qué llora? Ama a Jesús y no tiene miedo de demostrarlo. Se arrodilla a sus pies para mostrar la grandeza de Jesús. Llora, abrumada por la tristeza de su pasado. Limpia los pies de Jesús con sus cabellos, un símbolo de sumisión y de humildad. Besa sus pies, un gesto de afecto y de respeto, y unge los pies con ese perfume en agradecimiento por lo que Él ha hecho por ella. Ahora, al final de esta segunda escena, las cámaras se giran ahora de nuevo hacia Simón, que observa en silencio esta escena tan impactante y sensual. Nunca había visto nada igual. Nunca ha visto nada igual. Va en contra de todos sus instintos conservadores. Se siente profundamente ofendido por lo que ha hecho esta mujer. Una mujer caída. Acaricia a Jesús y eso le molesta. Él nunca permitiría que una mujer así le tocara. Y todo aquello era repugnante, asqueroso, sucio. Y al caer el telón, Simón reflexiona sobre lo que acaba de ver. Y vamos a la tercera escena. Jesús sabía exactamente qué es lo que Simón estaba pensando. Así que, ¿qué es lo que hace Jesús? Le cuenta una historia. A mí me encanta escuchar las historias de Jesús. ¿Y a ti? ¿A ti también? Le dice así. Le dice: una vez habían dos hombres que le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 50.000 euros y el otro 5.000. Y ninguno de los dos tenía dinero. Así que el prestamista, por bondad, les perdonó la deuda. Una historia sencilla y bonita. Y entonces Jesús le hace a Simón la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos hombres querrá más a ese prestamista? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál de esos dos hombres querrá más al prestamista? Imagino que así como vosotros, Simón intuye que es una pregunta trampa. Y entonces responde con mucho cuidado. Supongo, dice, supongo que aquel a quien le perdonó más. Es decir, a quien tenía la deuda más grande. ¿Y qué le dice Jesús? Así es. Ahora, ¿qué significa esto? A los ojos de Simón,
la prostituta es como ese hombre que debía 50.000 euros. Su deuda con Dios era enorme, porque a los ojos de Simón era una gran pecadora. En comparación con ella, la deuda de Simón, pues él pensaba que a lo mejor eran unos 5 euros. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que si no puedes pagar una deuda, no importa cuánto debas. Si estás en bancarrota y estás en números rojos. En ese sentido, no hay diferencia entre deber mucho y deber poco, especialmente si no tienes dinero. Y aquí ya empieza a calar lentamente esta verdad. Simón, todos estamos en deuda con Dios. Algunos deben más y otros deben menos, pero ninguno de nosotros puede pagar ni un céntimo de lo que debe. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Dios está dispuesto a perdonar por igual a todos los deudores, tanto a los que deben mucho como a los que deben poco. Ahora Simón está en el centro del escenario y está sudando ya. Está nervioso. Lo que Jesús quiere decir es dolorosamente claro. Simón, no hay ninguna diferencia fundamental entre esta prostituta y tú. Y a medida que el mensaje le va entrando, baja el telón de la tercera escena. ¿Seguimos? Ok, vamos. Cuarta escena. Cuando sube el telón, se ve a Jesús que se vuelve hacia la mujer por primera vez, pero no le habla. Dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Lo que Jesús le está diciendo es, Simón, ¿sabes por qué esta mujer está haciendo estas cosas? Simón creía saberlo, pero no era así. Y entonces Jesús expone sistemáticamente el maltrato que ha recibido por parte de Simón el fariseo. Versículos 44 al 46. Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y ha secado los pies con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Es decir, tú me has mantenido a distancia, pero esta mujer no se ha avergonzado de mí. Ni siquiera te has molestado en mostrarme la mínima cortesía, pero ella me ha colmado de amor. Tú conoces la religión, el templo, los sacrificios, la ley. Ella no sabe nada de eso, pero ¿sabes qué? Tú no has entendido nada y ella lo ha entendido todo. El problema de Simón es fácil de ver de nuevo. Pensaba que era mejor que la prostituta. Y dice, ella es una pecadora. ¿Y qué contesta Jesús? No, ella era una pecadora. Dios cambia los tiempos verbales en su vida. Simón, tu problema es que la ves como era y no como es. Crees que la ves, pero no es así. Durante años la conociste de una manera, pero ahora está limpia y no puedes soportarlo. Y esto me lleva a esta afirmación, que es que un hombre, una mujer, una persona que nunca se ha comprometido profundamente con nada, no puede entender a alguien que ha sido transformado por Jesucristo. Simón simplemente no tenía categoría en su mente para una exprostituta cuya vida había sido cambiada radicalmente por Jesucristo. Pero justo antes de que vuelva a bajar el telón, Jesús vuelve a hablar, versículo 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, a lo mejor esto no significa lo que vosotros podéis estar pensando. Jesús no está diciendo, cuanto más malo seas, cuanto peor seas, más vas a ser perdonado. Está diciendo, cuanto más sientas tu necesidad de perdón, mayor será tu amor cuando seas perdonado. Tendrás gratitud y amor en sentido proporcional a tu propio pecado.
Si crees que has sido perdonado en gran medida, entonces amarás mucho a Dios. Si crees que solo has sido perdonado un poco, entonces solo amarás un poco a Dios. Y Jesús está presionando a Simón en este momento. Y como os digo, nos imaginamos que él ya está muy nervioso en este punto. No le gusta que lo acorralen así. Y Simón tenía razón en una cosa, pero se equivocaba en otra. Él pensaba que había una pecadora en su fiesta. En eso tenía razón. Pero se equivoca con respecto a esta mujer. Ella no era la pecadora aquella noche. Era él. Bueno, nuestro pequeño drama está a punto de terminar. Solamente queda una escena, la quinta escena. Cuando se sube de nuevo el telón, Jesús le habla a la mujer por primera vez en todo este rato. Y le dice 3 cosas. Una, tus pecados, ¿qué? Han sido perdonados. Esto tiene que ver con su pasado. Tus pecados han sido perdonados. La segunda cosa que le dice, tu fe te ha salvado. Hoy se está encargando de su presente. Y luego le dice, vete en paz. Y esto habla de su futuro. Y eso es todo. Nunca le dice, no sigas vendiendo tu cuerpo ahí en el Only. No tiene por qué hacerlo. Ella ha sido liberada. Y Simón en esta cena obtuvo más de lo que esperaba, tal vez más de lo que quería. Planeó un encuentro informal y, como decimos, le salió el tiro por la culata. Cuando baja el telón, por última vez, vemos a Simón mirando a Jesús con una expresión de miedo y asombro en su rostro a la vez. ¿Queréis más? Nos quedamos como en las películas de Marvel, a ver qué aparece, a ver qué sale al final. Pues nos vamos a quedar y va a salir algo. Nos quedamos un rato y resulta que aparecemos tú y yo y Simón. Y entonces nos preguntamos, ¿de quién se trata esta pequeña historia? ¿De quién se trata esta pequeña historia? ¿De Simón? ¿De la prostituta? ¿De Jesús? ¿Simón, el hombre que no se comprometía con nada? ¿De Jesús, aquel que la acogió y lo habría acogido ella también a él? ¿O de la mujer que lo arriesgó todo? El problema de Simón no era que no pudiera ver a la mujer. No era que no pudiera ver a Jesús. El problema de Simón es que no podía verse a sí mismo. Simón dijo, no le debo nada a este hombre, así que no arriesgo nada. Pero la mujer dijo, le debo todo, así que lo arriesgó absolutamente todo. Es extraño, ¿no? Que los peores pecadores a menudo sean los mejores santos. ¿Por qué? Porque los pecadores más evidentes son más propensos a descubrir que son pecadores. Y esta es la verdad perdurable de esta historia. Que tu amor por Dios está directamente relacionado con tu estimación de cuánto has pecado y cuánto te ha perdonado Él. No importa cuánto pecas, sino cuán profundamente lo sientes. Si crees que eres un pequeño pecador, entonces todo lo que necesitas es un pequeño salvador. Si crees que eres un pecador moderado, entonces lo que necesitas es un salvador moderado. Pero si eres un gran pecador, entonces necesitas un gran salvador. Y aquellos que tienen un pequeño salvador lo amarán muy poco. Pero aquellos que tienen un gran salvador lo amarán mucho. Creo que muchos de nosotros, los que hemos crecido en la iglesia, luchamos precisamente con este punto. Es posible que no amemos mucho a Cristo porque hemos olvidado lo que éramos y lo que habríamos llegado a ser si Cristo no nos hubiera encontrado. Cuando nuestro pecado parece pequeño, entonces nuestro amor no puede ser muy grande tampoco. Y sabes, en realidad todos somos como esa mujer, tan culpables que nunca podríamos llegar a pagar
la deuda que tenemos. Pero ahora hemos sido perdonados más de lo que nuestra mente puede llegar a comprender. Y creo que hay un poco de Simón en todos nosotros. En secreto pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Por eso nos contenemos, por eso jugamos sobre seguro, por eso nunca nos comprometemos radicalmente con Jesús. Y sinceramente creo que esto es lo que nos cuesta entender de aquellos que sí son radicales. En algún lugar de Instagram encontré hace unas semanas esta afirmación que podía haber sido escrita sobre la historia de cada uno de nosotros. Decía esta frase por ahí suelta en las redes: siento que Dios preferiría que nos equivocáramos al amar antes que no amar nunca por miedo a equivocarnos. Y por extraño que parezca, esta historia nos presenta una clara elección. ¿Podemos ser como Simón o podemos ser como la prostituta? Piénsalo. Después de algunos años de formación religiosa, la mayoría de nosotros nos sentimos mucho más cómodos siendo como Simón. Y sabes, me encanta que Lucas incluyera esta historia para que nos sintiéramos a ser desafiados más como esa prostituta arrepentida. El hecho de que nos sintamos incómodos con esto dice mucho más de nosotros que lo que dice de la Biblia. Y las personas que hemos crecido en la iglesia tendemos a luchar con el orgullo espiritual, más que tal vez con aquellos que se han criado fuera, ¿no? Los peores pecadores suelen ser los mejores santos, porque nunca olvidan de dónde vienen y qué es lo que Cristo ha hecho por ellos. Por eso cuando Dios quiso llevar el Evangelio a Europa, encontró a un terrorista llamado Saulo de Tarso y lo detuvo en su camino a Damasco. Cuando Cristo lo salvó, el terrorista se convirtió en un evangelista apasionado y quizás el mayor cristiano de todos los tiempos. Si queréis conocer su historia, os recomiendo que podáis ir al libro de Hechos de los Apóstoles y podáis leer el capítulo 9. Todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia de Dios. No hay lugar para el orgullo espiritual en el cuerpo de Cristo. No hay necesidad de hablar de quién es mejor y quién es peor, porque sin la gracia de Dios todos nos vamos directos al infierno. Y como siempre, la Biblia nos plantea estos dos caminos, esta disyuntiva, una decisión que tenemos que tomar y podemos elegir estar con Simón y jugar sobre seguro, y al final lo vamos a lamentar. O podemos ser como esa mujer que cubrió los pies de Jesús con besos. Es arriesgado y es atrevido. Y es posible que las personas que nos vean no lo entiendan, pero al menos sabrán que realmente amamos a Jesús. Y hay buenas noticias para todo tipo de pecadores. Si eres como la prostituta, muy consciente de tu propio pecado y deseando una vida nueva y el perdón de tu pasado, entonces tengo buenas noticias para ti. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán desagradable o cuán grave sea tu pecado. Como hemos cantado, no importa cuán grande sea ese abismo que ahora mismo te separa completamente de Dios. Porque si acudes a Cristo, Él no te va a rechazar. Él era y Él es amigo de los pecadores. Así que si te consideras un pecador, Él también será tu amigo. Y si eres como Simón, también tengo buenas noticias para ti. Pero primero debes comprender que tu religión y tu justicia propia no te van a salvar. De hecho, debes renunciar a la confianza en ti mismo para poder llegar a ser salvo. En términos deportivos, Simón pensaba que él, en la carrera de los 100 metros lisos, él ya había corrido los primeros 90 metros y que Jesús se iba a añadir a los 10 últimos para poder llegar a la meta. Pero eso es un error. Está tan lejos del cielo como lo estaba la prostituta. Y es que o es todo por gracia
o nada es por gracia. No es Jesús más tú y entonces voy a lograr algo. O es todo por Jesús o no es nada por Jesús. Pero si estás dispuesto a humillarte, vas a descubrir que el terreno a los pies de la cruz es liso, es llano. Incluso las personas religiosas y los santitos o los santurrones pueden ser salvos si acuden a Cristo por fe. Os quiero dejar un par de minutos para reflexionar en estas dos preguntas que tenéis en la pantalla. 2 minutos para pensar en esto. La primera pregunta, ¿qué ves cuando miras a los demás? Simón miró a esta mujer y vio que era una pecadora. Entonces, ¿qué ves tú cuando miras a aquellos que te rodean? Pero antes de responder esta pregunta, reflexiona sobre la segunda pregunta. ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Porque tu respuesta a la segunda pregunta va a determinar cómo respondes a la primera. Solamente aquellos que comprenden la profundidad de su propio pecado pueden mirar con compasión y misericordia a los hombres y las mujeres con los que se encuentran y se cruzan todos los días. En este último viaje a Guatemala, una de las iglesias en las que nos invitaron, una iglesia muy pequeña, el lugar y la asistencia, unas 20 personas más o menos. Era una iglesia pequeña, una iglesia que olía a húmedo, una iglesia que tenía himnarios repartidos en los diferentes bancos que obviamente también olían a húmedo. Todo el lugar olía a húmedo. Había en un rincón una mesa vieja, húmeda también, que tenía encima un tríptico, un folleto de esos que se reparten para evangelizar. Pero el folleto no sé cuántos años llevaba en la mesa, pero estaba desgastado también el folleto y estaba encima de esa mesa húmeda. Pero fui a verlo, ya me sabéis que soy un poquito curiosillo, y me acerqué allí y vi el folleto y dije, ¿qué es esto? Y cuando lo abrí, había un poema escrito por este autor que ha escrito tantos, que es anónimo. Un poema anónimo que tal vez algunos, tal vez los más mayores del lugar, lo habéis escuchado alguna vez, porque es un poema que corría por España en los años 60 y también por Latinoamérica en esa época. Este poema dice así: en el cielo me encontré. Alguien, no vais a levantar la mano para no delataros, ¿no? ¿Quién lo conocía? En el cielo me encontré. Dice, soñé que moría una noche y al cielo me vi llegar. San Pedro con rostro amable me mandó pasar. Vi a muchos que en la tierra conocí y quedé maravillado. Algunos que yo tenía por malos, en el cielo habían entrado. Y cuando ya iba a hablar sorprendido, diciendo, esto no puede ser, noté que todos me miraban con asombro al verme a mí también. Entonces comprendí en silencio la grandeza del perdón de Dios y bajé la vista avergonzado, recordando a mi Salvador. Qué bueno, ¿verdad? Alguien ha dicho que en el cielo habrá 3 sorpresas. Nos encontraremos con 3 sorpresas. Primero, nos sorprenderá ver gente allí que no esperábamos ver en ese lugar. Segundo, dice que nos sorprenderá no ver a los que creíamos que iban a estar en ese lugar. Y en tercer lugar, la mayor sorpresa, dice este dicho, será cuando nosotros mismos nos demos cuenta de que estamos allí. Cuando nos presentemos ante nuestro Señor y contemplemos las glorias del cielo, todo el orgullo va a desaparecer y empezaremos a cantar
con plenitud y comprensión las palabras de un antiguo himno muy conocido. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido, y Él me halló. Y por eso Jesús sigue diciendo, ven a la mesa. Jesús nos sigue invitando a su mesa. ¿Queremos cenar con Él o no? ¿Sí? Me encantaría llegar al cielo y veros a todos. Me encantaría llegar allí y no sorprenderme de que yo mismo esté allí. Me encantaría que todos pudiéramos decir en el día de hoy, yo he sido como esa prostituta también, pero me he arrepentido y Dios me ha cambiado. Voy a vivir por la fe. Y me encantaría que honestamente pudiéramos ver a nuestro interior y decir, pero es que ¿sabes qué pasa? También soy un poco como Simón, el fariseo. Creo que soy mejor que los demás. Creo que algunos no han llegado al nivel espiritual que yo he llegado. Creo que los otros son los que necesitan más de Cristo. Creo que los demás son los que necesitan que se les perdone más que a mí, porque al final yo tampoco he hecho tantas cosas malas, ¿no? Entonces me encantaría que nos viéramos un poquito más como Simón y pudiéramos reconocer que puede ser cierto que no hayas hecho tantas cosas malas o que creas que no las has hecho, pero que la deuda es la misma y que estamos en deuda igual. Pero no termina aquí la historia, no termina aquí la película, las escenas. Tampoco terminan en la cruz. Terminan en que al tercer día, tal como Él había prometido, tal como dicen las Escrituras, después de que Jesús fue muerto, sepultado, Él resucitó al tercer día y nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Con qué pagaremos eso? No podemos pagarlo. No es un poco de fe más algo que tengo que hacer. Es por su gracia, es por la fe que podemos acudir y decir, Señor, límpiame, cámbiame, transfórmame. Quiero vivir para tu gloria. Hazme tu hijo.